cosita. Lo primero de todo, daros la bienvenida. Deciros que como vuestra tutora tengo mucha satisfacción decir que estáis trabajando muy bien con las dificultades buenas y las circunstancias que hemos tenido para que la conferencia tenga cierta agilidad y podamos aprovecharla. Cualquier pregunta que queráis hacer, apuntárosla en un papelito y luego la haremos al final. Pediría que para que no haya problemas, yo voy a hacer la exposición, que nadie puntualmente, interfiramos, porque es muy difícil si no en la videoconferencia. ¿De acuerdo? Okay. Bien, entonces, además, comentaros que un poquito el objetivo de esta videoconferencia es porque hubiéramos tenido el examen de la parcial y en ese examen parcial habríamos tenido como una breve presencial que nos habría permitido preparar y clarificar un poquito cómo va a ser la prueba de práctica. Entonces, sobre todo os voy a tratar de explicar cómo va a ir siendo esa prueba práctica. Y luego otra de las cosas importantes que hacemos siempre en un primer inicio es poder entender la estructura del curso. Si entendemos la estructura de todo el curso, nos es muy fácil entender cada uno de nuestros módulos. Mirar vuestro trabajo, el que estamos realizando en nuestros centros, en nuestras residencias, con las personas, tiene un punto importante en nuestra tarea. Nuestras dos áreas que tenemos de intervención, una de ellas es con el equipo interdisciplinar. Es decir, nosotros tenemos que comunicarnos con el equipo interdisciplinar. Y la otra área de nuestras actividades es el trabajo directo con el usuario. Quiere decirse que nosotros como profesionales estamos en medio. Si os imagináis una pirámide, aquí arriba tenemos al equipo interdisciplinar, está encima de nosotros nos relacionamos, ellos nos indican cómo hacer y debajo tenemos a nuestros usuarios, que son las personas a las que atendemos. Por lo tanto, nosotros somos un punto de conexión entre el usuario y el equipo interdisciplinar, porque estamos en la primera línea de trabajo y estamos toda nuestra jornada laboral con ellos. Por lo tanto, nosotros tenemos 4 módulos. Bien. El módulo que estamos haciendo, la alimentación, el baño, el aseo, el vestido, es decir, todos esos protocolos que hacemos al usuario a nivel en el área física de nuestra intervención, va a ser el siguiente módulo, el 10-17. La otra área de intervención que nosotros hacemos es tomar las constantes, la movilización, los cambios posturales, las transferencias, todo eso nos entra en el campo sanitario, que será el módulo 10-18. Luego nosotros acompañamos a nuestros usuarios, los desplazamos por la residencia, participamos con ellos en las actividades que nos indica el fisio, el animador sociocultural, actividades de ocio, los paseos que les damos a veces por el jardín, lo que nos indican. Todo esto es a nivel psicosocial y será el módulo 10-19. Por lo tanto, nuestro curso está organizado en esa estructura. La primera, que es la nuestra, recordar la intervención y cuál es nuestro lugar y nuestras funciones a nivel en nuestras instituciones, y luego las 3 áreas que hacemos con nuestros usuarios o residentes. ¿Vale? Punto importante. Nosotros no tenemos pacientes. Pacientes los tienen los médicos, las enfermeras. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos usuarios y residentes. Recordad, nosotros no curamos, nosotros cuidamos.
cura la familia sanitaria y la familia sociosanitaria cuida, somos cuidadores. Sobre esto que yo os he hablado ahora, para que podáis entender y tener clarito un poquito cómo es nuestro trabajo y cómo está organizada la formación, luego yo os lo voy a pasar, pero lo tenemos y os lo he hecho en un cuadradito. Sí. ¿De acuerdo? Lo vais a tener. Y luego aquí están separadas cada una de las áreas, la física, la médica, vamos, la sanitaria, disculparme, y la psicosocial. ¿De acuerdo? Para que tengamos una imagen global. Digo que luego lo pasaremos porque Pablo lo va a subir a la plataforma, porque desde el WhatsApp, del chat que tenemos aquí, hemos visto que no se podía subir adecuadamente, ¿vale? Entonces no os preocupéis que eso va a estar colgado en la plataforma. Bien. Vamos ahora un poquito a clarificar cómo vamos a hacer nuestra prueba práctica. De entrada, deciros que el examen sería el día 13. Pero estamos en ese stand-by, esperando un poquito a ver qué dice la comunidad, también en función de las circunstancias. ¿Esto a qué nos lleva? Pues que tenemos que estar preparadas por si es el posible día 13, como que también tenemos que estar preparados por si aparece o acontece en otra fecha. ¿Me entendéis? Y eso va que estructuremos un poquito el curso de forma especial. ¿Por qué? Pues porque tendremos que ir manteniendo fresco un poquito todos los contenidos que estamos estudiando, porque si no nos vamos a ver al final muy asfixiados. Yo creo que es preferible un poquito de esfuerzo, todos un poquito, ir haciendo y manteniendo fresco lo que estamos ya teniendo, para que luego no se nos haga muy cuesta arriba. Entonces, quizás desde ahí tengamos algunas situaciones más de videoconferencia que puedan suplir, porque no se pueden retirar, porque son de obligado cumplimiento, las presenciales que tengamos que hacer. ¿De acuerdo? Pero sí como para poder paliar un poquito, aunque sea a través de la videoconferencia, el que no podamos hacer, si no podemos hacer esas presenciales, hasta que podamos. Entonces vamos a explicar un poquito cómo vamos a hacer la prueba teórica. Perdonad, la prueba práctica. En la prueba práctica hemos trabajado en la primera unidad formativa, que es la película de Mi pie izquierdo, que está aquí, para las que no leen las letritas. Mi pie izquierdo. En la segunda unidad formativa hemos tenido Intocable. Bien. Entonces, estos son dos casos. Nuestra prueba práctica, vamos a llevar estos dos casos. Un caso y al examen, y el otro caso, en caso de que alguien suspenda, sería el caso que va a ir a la recuperación. Importante que todos hayamos visto las dos películas y que las veamos y las tengamos presentes. Cada vez que hacemos nuestros trabajos en equipo y nuestros trabajos en el foro, es muy importante que trabajéis con las personas. ¿Qué sucede? Ahora lo vais a ver, porque el trabajo que hemos hecho en mi pie izquierdo ha sido trabajar en el foro, ¿verdad? Y con las compañeras los grados de la dependencia, ¿verdad? Hemos estado hablando de cuál sería el grado de dependencia que tendría mi pie izquierdo. Entonces, una de las cosas que va a haber que trabajar y vamos a tener en nuestro ejercicio práctico es saber sobre la dependencia. Voy a poner la D de la dependencia. Y hemos trabajado en el foro, apuntar todo lo que queráis y luego preguntáis, ¿vale? Para que todos podamos seguir el ritmo. No se interfiere y luego las vamos haciendo.
dependencia Te hemos escucho, trabajado. perdona Rosa, te escucho entrecortada, no sé. ¿Es todas o solo yo? Bien, Yo, eso puede ser por el tipo de conexión que tú tengas a Internet, ¿de acuerdo? Mm, Eh, Pero, o bien, No soy solo perdona, yo, o yo o alguien más, no sé, yo no, te digo. pero da igual, Alessandra, no podemos pararnos a Vale, esto, vale, vale, ¿vale? ve. Luego lo podrás escuchar, ¿vale? Bien, entonces, recordad, vamos a la dependencia. Hemos trabajado en el foro los grados de la dependencia. ¿Os acordáis? Venga, entre todas un poquito, y entre todos, Miguel. ¿Cuántos grados tenemos de la dependencia? 3. 3, Tenemos 3. Perfecto. Grado 1, grado 2 y grado 3. grado 2 y grado 3. ¿Cómo se llamaba el grado 1? Moderada, Moderado. ¿Y el grado 2? severa, Leve. ¿Y el grado 3? gran dependencia. Gran dependencia. Perfecto. ¿Cuántas veces atendemos en el grado 1? Muchas, la Una. No, señoras. 3 No, veces señoras. al día. mucho, 3 mucho. veces al día. Ah, No, la señora, señoras. sí. No, Una o no, dos señor. veces. Tampoco. Fijaros como ya os digo algo importante. Creemos que nos lo sabemos, pero no nos lo sabemos. Atentos a esto. ¿De acuerdo? Grado 1, ¿cuántas veces se atiende? La 1. Se atiende Una, una vez. una vez al día, sí. Alejandra, bien, tranquila. 1. Grado 2, ¿cuánto se atiende? 2 o 3 veces. 2 o 3 veces. Ujú. ¿Y la 3? Varias veces al día. Ayuda varias veces al día. Atentos. Ayuda no, puede ser ayuda, puede ser supervisión o puede ser apoyo. Estudiaros bien, porque los grados de la dependencia están en la ley. Como profesionales los tenemos que tener al dedillo. Bien. Junto con los grados de la dependencia en mi pie izquierdo, trabajamos 2 escalas. La escala de Barter y la escala de Lawton-Brody. Cuando hacemos las escalas, también nos dicen si es dependiente, moderado, gran dependiente o severo. ¿Recordáis? Que también tiene una clasificación, pero no es la misma. Esa puntuación no tiene nada que ver con los grados de la dependencia que nos dice la ley. Tenerlo muy claro. Los grados de la dependencia los otorgan los servicios sociales de las comunidades autónomas. Los deciden ellos y los pasan ellos. Y con esos grados le dicen la prestación que va a tener. Cuando llegan a la residencia, esto viene dado. Y la diferente es que pasemos las escalas de Lawton-Brody o de Barter. Eso no lo pasa a la Comunidad de Madrid. Pasa unas escalas mucho más exhaustivas. Por lo tanto, no es lo mismo esto que las escalas. Cuando nos pregunten en la prueba práctica de qué dependencia, qué grado de dependencia, tenéis que tener muy claro cuándo nos están pidiendo el grado de dependencia por la ley y cuándo es el grado de dependencia por las escalas. Nosotros no tenemos por qué tener acceso a los expedientes de nuestros usuarios. Pero vosotras
cuando trabajáis, sabéis cuántas veces tenéis que hacer la ayuda, el apoyo o la supervisión a los usuarios. Si yo tengo un usuario que le tengo que dar 3 ayudas al menos al día, ¿de qué grado es? 2. No, señora. 2, sí, sí, Ojo, piensen antes de hablar. Severa. Y cuando vayan a preparar la prueba práctica, revísensela bien. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vosotros no tenemos que saber el expediente, pero yo sí sé, en función de lo que atiendo al usuario, dónde está. Porque es muy importante que esto lo veáis vosotras. Primero, sois las personas que estáis con ellos. Yo puedo tener un usuario que ha entrado al centro y la Comunidad de Madrid le ha valorado con grado 1. Si yo comienzo a tenerle que atender en algo más, sois las primeras en que empezáis a daros cuenta que el usuario empieza a necesitar ayuda en más de una actividad. Tendríais que avisar a la trabajadora social y al equipo interdisciplinar, porque ese usuario tendrá la comunidad seguramente que volverlo a revisar porque va a cambiar de grado. Okay. Vosotros estáis en esa primera línea a la hora de entenderlos. Preguntáis a Alexandra, lo he dicho al final. Vale, bueno, favor. Que me olvido. Atentas a esto, y esto lo hemos trabajado en el foro. Importante que reviséis los foros, que leáis lo que ponen las compañeras, qué es lo que yo voy corrigiendo también y que corrigen las compañeras. En un principio entráis al foro, dejáis vuestra actividad y decís, ya está, yo ya he cumplido. Pero ¿qué sucede? Que si habéis colocado algo, si alguna compañera ha dado algún buen aporte, os lo perdéis. Y tenéis que entrar para ver qué es lo que se ha puesto, lo que no se ha puesto. Porque si no, vais a preparar mal vuestro ejercicio práctico. ¿De acuerdo? Igual pasa con los trabajos en equipo. No es solo que yo voy, hago mi parte y allá las demás, porque ahora os vais a dar cuenta que lo necesitáis. Es importante que todo el mundo revise, porque no todo lo que se ha puesto es correcto. Que reviséis las anotaciones que yo voy haciendo al equipo y en vuestros ejercicios. Y que estéis atentas, porque a mí, como cualquier otro, se me puede pasar una cosa y a lo mejor lo corrijo en otro. Es decir, esto nos permite también no estar tan sola en online, no, ir entrando de vez en cuando en los foros, entrar en las dudas y en las consultas, porque se van solventando y vamos aprendiendo. No tengáis ningún inconveniente en entrar en el foro y poner la duda que uno tiene. El que aprende es el que tiene capacidad de decir, pues esto no entiendo. El que va de listo acaba siendo el más torpe. No tengamos apuro de poner las cosas que no son más o menos complicadas. En el equipo, ¿qué es lo que trabajamos? Los principios bioéticos. Principios bioéticos. Y teníamos 4. La prueba práctica va a constar de esos 4 principios bioéticos también. Hubo muchos errores en los principios bioéticos. Sí. Hubo grupos que sí, hubo equipos que no. Los principios bioéticos los tenemos que cumplir los profesionales, no la institución. ¿Vale? Principio bioético somos los profesionales. Nosotros tenemos que dar cuenta que nuestros usuarios pueden tener un grado muy amplio y no poderlos ejecutar. Entonces es nuestra misión defender esos principios éticos en su nombre. Por lo tanto, estos principios bioéticos tenemos que ver
la mamá de mi pie izquierdo cumple esos principios bioéticos, no la sociedad, no el médico. Los principios bioéticos están aplicados al cuidador. Es una revisión permanente que nos tenemos que hacer como profesionales. Si nosotros hacemos cumplir los derechos de nuestros usuarios y de nuestros residentes. Es nuestra responsabilidad. Estas dos actividades, es decir, saber el grado de dependencia, discriminar entre lo que es la dependencia, los grados en la ley y el nivel de dependencia que nos dan las escalas de Barter y de Lawton-Brolly. Y los principios bioéticos que habéis trabajado van a ser una primera parte de nuestro ejercicio práctico. ¿Qué sucede? Que ahora habéis hecho Intocable. Pues en Intocable ahora cada uno de vosotros tenéis que volver a trabajar, ver los grados de dependencia en Intocable, en ese usuario. Los principios bioéticos que hace Dries, los que cumple y no cumple. Y todo ello siempre lo tenemos que relacionar con las escenas de la película. Es decir, fijaros que hay algunos que nos ha salido muy bien, y quizás porque Arantxa la conozco ya del segundo, se me queda más pegado, que la dije yo, pero ¿dónde está el medio? En el Intocable, y dice, pues no aparece. Si entraréis en el foro veréis que hay otra persona también, es que no me acuerdo de los nombres, pero sí de las que dice el TASOC. Y yo digo, ¿y dónde está el TASOC? Aquí. No, la persona, y tenéis que ver qué correcciones se han hecho. ¿Por qué? Porque si no vamos a ir cometiendo pequeños errores que podéis corregir para vuestra propia práctica. Por lo tanto, en Intocable lo tenéis ahora que preparar vosotros, no lo hemos trabajado ni en equipo ni en el foro. Bien. Hemos trabajado en Intocable. En la segunda unidad formativa hemos trabajado cuáles son nuestras funciones. Es decir, teníais el convenio, tenéis el y hemos visto cuáles son nuestras funciones. Hay funciones que este cuidador, ¿de acuerdo? Porque Dries es un cuidador, está en la misma situación que estáis vosotros. No tenéis formación. Dries es una persona que ha entrado a trabajar, pero que le va a exigir luego, como se está exigiendo ahora a vosotros, tener una titulación y una formación. Él es de ayuda a domicilio, ¿vale? Pero es un cuidador que no tiene formación. Como tal, hemos visto y hemos analizado con el convenio qué funciones son las que hace Dries que sí le competen como profesional. Pero hay otra serie de cosas que hace que, como no tiene formación, no debería de hacerlas. Aunque la tenga. Nosotros sabemos que no podemos dejar a nuestros usuarios fumar solamente bajo prescripción médica y puntualmente. Por lo tanto, no es nuestra función darles de fumar, y menos marihuana. Es decir, a veces nos liamos. Entonces, tenemos las funciones están en el convenio. Dries, a lo largo de la película, nos puede ser entrañable el personaje, la actitud, la relación, pero no actúa como un profesional. Se excede y se confunde entre profesional y familiar. Nosotros podemos ser muy buenos profesionales, con una muy buena actitud, pero nosotros nunca somos los amigos ni los familiares del usuario ni del residente. Para eso tenemos que dar el espacio a los familiares del residente. No quiere decirse que no los tratemos con afecto.
No confundáis el afecto con la familiaridad. Es decir, si yo voy al médico, no pretendo que me trate como si fuera mi madre o mi padre. Yo quiero que me trate como médico. Y eso no quita para que me trate con afecto y respetuosidad. ¿De acuerdo? Y uno que se sienta acogido. Vosotros lo mismo. Cuando trabajamos. Entonces, ¿qué vamos a tener y que hemos trabajado? Las funciones. Por lo tanto, en nuestra prueba práctica vamos a tener una pregunta en la cual nos van a preguntar sobre cuáles son las funciones y cuáles no son nuestras funciones. En ese caso, tenemos entonces las que sí y las que no. La otra cosa que hemos trabajado en esta unidad son los protocolos de actuación de la Comunidad de Madrid. ¿Cuáles son los protocolos que tenemos que realizar? Cada residencia tiene los suyos. Los tienen que presentar obligatoriamente cuando van a abrir un centro. Otra cosa es que la empresa, hay empresas que los entregan automáticamente a los trabajadores, otras empresas los tienen pero no a mano, pero no los entregan. Otras empresas es una compañera la que te va indicando el protocolo. Hay variedad, pero en soporte papel tienen que tener un número de protocolos que se entregan a la Comunidad de Madrid. Entre ellos, por eso, yo os he pasado ese oficial, donde hemos visto los protocolos que hay. En la película hemos visto y teníamos que ver qué protocolos hace Dries como cuidador de ayuda a domicilio. No hay que inventarse los protocolos. Los protocolos los hemos tenido en ese documento. Los tenemos sobre el texto que tenemos en la plataforma. Sí, tenemos que localizar cuáles son los protocolos que ha hecho ese cuidador y dónde los vemos en la película. En las escenas en concreto. Los protocolos de la vida diaria, ¿no? Luego preguntamos, Alejandra, protocolos. Me falta. Bien, esto va a constar nuestra prueba práctica. Cuando nosotros tengamos el examen, tendremos allí el modelo y no sabemos que va a haber una pregunta sobre la dependencia. Vamos a tener una pregunta sobre principios bioéticos. Vamos a tener una pregunta sobre las funciones que corresponden a un PAS y las funciones que no corresponden. Y una pregunta sobre los protocolos de actuación que hacen los profesionales de atención sociosanitaria, nosotros. Esto lo habéis trabajado en grupo, en los foros o en los equipos. Ahora lo tenéis vosotros que trabajar solos preparando Intocable. Las funciones y los protocolos igual hemos trabajado en foro y en equipo. Y ahora vosotros tendréis que hacerlo en individual en la película de Mi Pie Izquierdo. A la prueba práctica podéis venir con todo el material que queráis, siempre en soporte papel. ¿De acuerdo? Lo podéis traer preparado, organizado, lo sacáis y cuando nos den con vuestro material vais rellenando. Mi consejo, preparar bien en un lado el caso de Mi Pie Izquierdo, en otro traer bien en papel en soporte
intocable, y luego, ¿qué haréis? Pasaremos y vais pasando vuestros ejercicios prácticos al formato del examen. Y como lo hemos estado haciendo en grupo y en el equipo, se os pide que lo pongáis, que pongáis el nombre, cómo se llama, si sí o si no, y una escena, no 17, una y bien, la que os sea más clarita, la que expliquéis cómo, ¿para qué? Porque es que demostramos, primero, que hemos visto la película, y dos, que sabemos aplicarlo correctamente a la escena. ¿Vale? Entonces, esto es lo que va a ser nuestro ejercicio práctico. Bien, ahora vamos a hacer respuestas a las preguntas que vayáis haciendo. A ver, Alejandra, ¿qué duda tenías? Yo te quería preguntar, cuando te refieres a examen práctico, ¿es práctico de ir con algún usuario en alguna institución o es vamos, teórico estricto? Alejandra, un momentito. Ya he dicho que estos son el caso práctico. Un caso práctico es mi pie izquierdo y otro caso, mi práctico es intocable. Pero es escrito. O sea, nadie tiene que llevar ningún usuario porque el caso es la película Mi pie izquierdo y el caso es intocable. ¿Vale? Y recordar, porque me parece que entraste un poquito, no sé si entraste un poquito después, es uno va a ir al examen y otro a la recuperación. Por lo tanto, tenéis que tener preparados los dos. ¿Los dos de qué? No te entiendo. Las dos películas. Exactamente. Eso es. O sea, uno para examen y uno para teoría, para recuperación. Eso es. O sea que nos puede tocar cualquiera de los dos. Exactamente. Vale. El día del examen sabemos cuál es el que hacemos. Vale. Bien, vamos allá. Más preguntitas. Algo más te iba a preguntar. Bueno, ya se me pasó. Ya no lo encuentro. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un poquito un orden. Entonces, Arantxa, ¿alguna pregunta? No, muy bien. Miguel, ¿alguna pregunta? No. No. Bien. Yolanda, ¿alguna pregunta? Sí. Venga. A ver, ¿cuándo sería esta prueba? Porque no me queda claro cuándo es el día ni nada. Pues muy fácil. El día lo tenemos. Es el día 13. La cuestión está en que estamos a la espera y en función de la situación de confinamiento, que puede ser que nos digan que no podemos ir y no la podamos hacer el 13, Yolanda. Y entonces tendremos que esperar a cuando nos dé la autorización para poder ir. Por eso yo os decía que es cierto que el módulo se va a acabar en fecha, pero lo que es el temario queda en un stand-by porque no quedará cerrado hasta que no tengamos hecha la prueba teórica y la prueba práctica. En cuanto que nos lleguen las instrucciones, porque se levante y podamos desplazarnos, iremos fijando esas fechas. Pero si se levantara por un azar y dieran autorización a algunos a realizar algunas de las actividades que ahora están suspendidas, tenemos que estar preparados para ello. De entrada, nuestra fecha de examen la tenemos el 13. Claro, entonces... Porque realmente el confinamiento ha estado hasta Semana Santa, no han dicho nada para partir del 13. Pero entonces nosotros no tenemos que hacer supuestos. Nosotros tenemos que tener todo preparado porque posiblemente pueda ser el 13. Y si no es el 13, tenemos que seguirlo teniendo preparado y bien actualizadito, porque igual se realiza el próximo mes, en otra fecha, aunque empecemos el otro módulo. ¿Lo entendéis? Algo te ibas a decir. ¿Y las clases presenciales? Espera, Alejandra, por favor, espera que vamos a
a pasar las cosas, respetemos los turnos. A ver, vale. ¿Vale, Nanda? Nada, quería preguntarte que entonces el día 13 de abril de 4 a 5 haríamos el examen final y de 5 a 6 sería esta prueba práctica, ¿o cómo? Bien, lo primero, durante esas horas, serían a lo mejor un poquito más, haríamos, porque ahora sí que tenemos que hacer 2 exámenes teóricos, ¿te das cuenta? Porque no hemos podido separarlos. Es decir, que si nos da, si el 13 podemos, vamos a tener que hacer las 2 UFs, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que hacer el práctico. Tendríamos que hacer los 3. No hemos abierto aún la autoevaluación porque no tiene sentido, si no vamos a hacer el examen, abrirla antes de tiempo. ¿Me entiendes? Para que nos sirva un poquito la autoevaluación en el momento importante, como 3 o 4 días antes de que hagamos la prueba. Lo que vamos a hacer es el día 13, que nos llegue la comunicación de si lo hacemos o no lo podemos hacer o no. Lo que será es cómo vamos a organizar, porque yo ya lo estoy planificando, de cómo hacemos para que en el siguiente módulo formativo sigamos manteniendo los conocimientos y sobre todo los más importantes de este módulo, y los tengamos actualizados. Y en el momento en que podamos tener, que no nos pille de sorpresa y digamos a la próxima semana todo el temario, porque nos morimos. Abriremos a lo mejor un poquito, a lo mejor una línea de foro o algo así en donde nos podamos hacer preguntas o cositas, y entre todos un poquito como de actividad, pues podamos mantener esa parte más viva. ¿Clarificada, Yolanda? Sí. Vale, pues seguimos. Alessandra, ¿alguna pregunta? Lo que te iba a preguntar es, las clases presenciales que teníamos, como no se las ha podido dar, cuando las demos, ¿que las tendríamos que recuperar las anteriores o ya continuaremos? No. Lo que en este módulo formativo, concretamente en el 16, no tenemos ninguna presencial. ¿De acuerdo? La de abril. ¿De acuerdo? Las sesiones presenciales son obligatorias y no se sustituyen por esta videoconferencia. La videoconferencia es una forma de intentar ayudar un poquito en esta circunstancia tan complicada en que no se va a poder tener presenciales, para que podamos tener un poquito más de apoyo y podamos mantener mejor la formación y el conocimiento del módulo. ¿Vale? A ver, Jennifer, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Venga, en cuanto a la actividad de mi pie izquierdo e intocable, Bien. ¿hay que hacerlo por nosotros mismos o hay que subirla a alguna plataforma? Nada. Esto ahora ya es que tú preparas a título personal tu prueba práctica. No sube. Ya hemos trabajado en la plataforma las partes que van a corresponder a nuestro ejercicio práctico. Y ahora cada uno se lo trabaja. ¿De acuerdo? Es decir, y vuelvo a repetiros, es muy importante que lo trabajéis. No todo lo que se ha puesto es correcto, no todo lo que hemos abordado a veces en los equipos es correcto. A veces en el equipo, en el trabajo en equipo, obviamente uno tiene sus propias ideas, pero como tenemos que trabajar con equipo, hay aportaciones que hacen los otros compañeros y a veces uno dice, yo esa no hubiera puesto esa escena, hubiera puesto esta otra, porque me parece mejor. Este es el momento, ¿de acuerdo? Es el momento en el que hacéis vuestro trabajo de análisis de los casos. En uno vais a analizar mi pie izquierdo y a su cuidadora, es decir, que es su madre, ¿de acuerdo? Pero tenéis que tener claro
que es que este es un cuidador familiar. La madre le da de comer en ese momento, pero como cuidadora familiar, no como mamá. Hace un protocolo, el protocolo de la cuidadora como cuidadora familiar. Y no olvidéis que nosotros somos los sustitutos del cuidador familiar. ¿Eh? Vale. ¿Clarificado, Jennifer? Sí, esa era mi duda, que no sabía Sí. si... Sí, perfecto. Gracias. Bueno, pues seguimos. Eh. Raquel, cuéntame, ¿alguna pregunta? No, porque era la misma que la compañera y ya la ha aclarado, ya las ha aclarado. Vale, y no pasa nada si ahora sí os van ocurriendo, luego abrimos, ¿vale? Verónica, ¿alguna preguntita? Uy, Verónica, no te oímos, pero no pasa nada porque si no nos oyes, que no te oímos, hazme la pregunta por el chat. Mientras que Verónica nos hace la pregunta por el chat, si veis, Pablo en el chat también nos ha aclarado que las actividades se van a culminar según viene en la guía de recomendaciones, ¿de acuerdo? Pero el aula la vamos a poder seguir manteniendo activa, ¿de acuerdo? Es decir, la vamos a mantener activa por mirar el temario, por esto que os digo que a lo mejor pues vamos abriendo un pequeño foro en donde nos vayamos haciendo a lo mejor un juego de preguntas, para que mantengamos un poquito la teoría. Vale, entonces, Verónica, todo aclarado. Muy bien, guapa. Perfecto. Milagros. No, profe, todo aclarado. Tenía alguna Todo duda, pero aclarado. bueno, bien. Bueno, pues si no tenemos todo clarito, más o menos, y os parece, pues cortamos aquí. Ahora Pablo ya colocará esta videoconferencia, la tendréis todos accesible, ¿de acuerdo? Y yo voy a pasarle luego ese pequeño croquis, ¿de acuerdo? Hay algo que te iba a preguntar yo, perdona, dime, Alejandra. Rosa. Cuando abres el temario, dice tema 1, como ser apoyo a la independencia o algo así, no sale nada. Hay que darle al siguiente, que es donde sale, pero no sabemos nada de lo primero, cómo va. No, ese es el formato que tiene el texto. El título es como si tú abrieras un libro y al abrir la primera página pone el título, no tiene nada. Tienes que seguir pasando las hojas para leer el contenido. Vale, eso, a ver, y nada, es que como... Bien, pues yo quisiera finalizar con una recomendación. Por favor, que nadie abra más hilos que el que ya está abierto. Es decir, esto no es... es decir, que una vez que ya se ha abierto en un foro una conversación, por favor, entrar dentro. Responder dentro de donde estamos todos. El trabajo no es yo, aquí lo dejo y ahí ya está, ya lo he hecho. No es hacerlo de uno en uno. Entonces, por favor, porque si no lo que vemos es una hilera de caritas, una hilera de cosas, y es muy complicado entrar en uno, salir y tal. Y entonces además perdemos mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, nadie coloca nada en individual. Entramos todos donde se abrió. Yo en una de ellas ya hay todo, abrí la primera, como diciendo, por favor, entrar aquí, entremos aquí. El compañero que haya abierto el primero es donde tenemos que entrar. ¿Vale? Cuando hay luego la otra cosita, recordar.
cuando estamos leyendo en el texto, en el Scrum, nos vienen los realiza, nos vienen las actividades del realiza, pero muchas vienen con solución. Aunque pone la solución y te dice, coméntalo en el foro. No comentéis en el foro, porque está la solución, ya la hemos leído todos. Y entonces volvemos a llenar el foro de una cantidad de cosas y lo que hacen es que al final uno se pierde. Es preferible que tengamos esa parte muy limpita, pero si hay interesante, pues abriremos otra, pero no tiene sentido que lo que ya tenemos respondido lo volvamos a contestar en el foro, porque es como hacer. Y me aprovecho ahora que me acuerdo estar atentos a los copias y pegas. Estar atentos, es que no se puede. Cada uno que se tome, cada uno sabe, pero por favor estar atentos a los copias-pegas, ¿de acuerdo? No hay que... Y recordar muy bien, subir las actividades y revisar antes de que se vaya a cerrar todos el que tengáis las actividades subidas, ¿vale? Entonces, ¿parece bien? Pablo nos hace una propuesta que yo creo que es muy interesante, que cuando todo se vaya a restablecer va a coordinar él una sesión como soporte técnico para ayudarnos vía aquí estamos logrando el que nos ayude a manejar pequeñas cosas de la plataforma que en un principio va a ser complicado. Pero será una sesión. ¿Lo veis ahí? Sesión presencial. Cuando todo se pueda restablecer, no va a ser una sesión obligatoria que cada uno va a ir libremente. ¿Vale? Vamos a intentar articular así. ¿Vale? Lo último que te preguntaba, que soy la más preguntona, que te quería decir, lo de esta semana, que no tenemos actividades, o tenemos que poner lo que has puesto de esta semana. No. Vamos a ver, Alejandra, ni nos equivoquemos. Siempre miramos la guía de recomendaciones. Esa, he mirado, pero solo... Aquí yo no estoy diciendo nada. Todo el mundo a la guía de recomendaciones, revisar, y si me equivoco en la guía de recomendaciones, la culpa es mía. Lo tenemos sobre soporte en papel y yo podré justificar ante los técnicos el error mío. ¿De acuerdo? Porque yo he visto la guía ahora y no me sale nada. Entonces solo me sale repasa y fija los contenidos, dice pues del tema 1. Eso es lo que te toca, y subir las actividades que están en rojo. Revisarlas y hacerlo bien, que ya te tuve que decir el otro día, Alejandra, que te habías equivocado en una actividad. Digo esto porque las reviséis, no es función de nadie nuestro estar atendiendo los ejercicios vuestros, las horas de conexión y demás. Por eso os digo, revisar siguiendo con la plataforma, con la guía de recomendaciones, y tener la claridad de decir, es preferible que seamos 8 ojos, pero los ojos prioritarios son los vuestros, ¿de acuerdo? De ir contabilizando, de ir mirando. Si Pablo y yo vemos algo de pasada, lo podemos avisar, pero no es función nuestra. ¿Lo entendéis? Entonces, y ojito que una vez que se nos cierra la plataforma, se cierra. Y es una lástima que os quedéis colgados. Bien, pues sin ninguna otra cosita, que tengáis una linda tarde y seguimos conectados a través de la plataforma hasta la siguiente videoconferencia. ¿Vale? Buenas tardes. Buenas, adiós. Buenas tardes. Adiós. Jennifer, que te he visto ahora.